Muy bien. Bueno, entonces mi nombre es Ana Sandoval y yo soy una de las organizadoras. Soy una mestiza, fem, con pelo largo y con aristos grandes. Tengo una camisa negra y el fondo es blanco. Y junto con la interpretación simultánea vamos a tener eh, subtítulos en español y también van a poder ver muy pronto los subtítulos abajo y también pueden encontrarlos en el link que va a ser compartido. También el equipo de NISWA está listo para ayudar. Si tienen preguntas en cualquier momento durante el evento, también pueden poner sus preguntas en el chat. Bien, en la caja de preguntas y respuestas pueden poner preguntas para los panelistas y toda la información en el chat va a ser enviada. Así que cualquiera que sea registrado, para todos los que se han registrado previamente para este webinario. Estamos muy agradecidos con Adriana Contreras Correal por nuestra increíble tomadora de notas gráficas. Las imágenes van a ser guardadas para después de este webinario y van a ser posteados en el sitio web de NISWA. También quiero decir que es importante para nosotros honrar con gratitud a la gente que han sido los guardianes de estas tierras por mucho tiempo para aprender sobre el territorio donde estás ahora o donde estén ahora. Por favor, vayan al link en el chat. Eh, este fue un esfuerzo colaborativo de muchas organizaciones y pueden los logos en pantalla y vamos a poner sus nombres en el chat y en el sitio web. Muchas de estas organizaciones también son parte de una campaña más grande para, para respaldar los ACAS y en febrero, después de un año y medio de organización de las bases transfronterizas, se llegaron a acuerdos de cooperación de asilo. Las expulsiones de título 42 son una política de la era de Trump que usa la pandemia como una excusa para expulsar a los buscadores de asilo a México sin ningún tipo de proceso. Los invitamos a tomar acción contra esas violaciones de, de los derechos humanos al firmar la petición en el chat. Y ahora quiero presentar a los panelistas para esta noche. Tenemos a Juanita Cabrera López. Ella es la directora ejecutiva de la Liga Maya Internacional. Ella es Maya Mam, de las tierras altas occidentales de Guatemala, del altiplano guatemalteco. Ella tiene experiencia en el trabajo de forma profesional en los derechos humanos de los indígenas para el conocimiento de las gentes indígenas, de los pueblos originarios para preservar su conocimiento. Trabaja con líderes mayas y ancianos en diferentes instituciones. Tiene un máster de Johns Hopkins de la Escuela de Johns Hopkins de Estudios Avanzados Internacionales. Y también tenemos a Luis Marcos. Luis Marcos es de la Nación Maya Canjobal y es un embajador de, de la Nación Omaha. También es parte del Consejo de Autoridades del Consejo Nacional de los Pueblos Originarios y de la diáspora. Luis Marcos también es el codirector ejecutivo de la comunidad Maya Pichí, viviendo nuestras raíces mayas CMPI. Es y una organización de la Nación Maya en Nebraska. Él trabaja para desmantelar la doctrina
contra la liberación de los pueblos originarios y la humanidad. También tenemos a Giovanni Batz, él es maya quiché, nacido y criado en Los Ángeles y estudia estudios de nativoamericanos en la Universidad de Davis. Está por terminar su primer manuscrito que empezó en el 2018-2019 en la Escuela para Investigación Avanzada en Santa Fe, Nuevo México, basada en 10 años de investigación con la llegada de megaproyectos que se refieren a la nueva invasión foránea. Su investigación también tiene que ver con el robo de las tierras indígenas y trabaja para el periódico en línea Plaza Pública. También como es un catedrático asistente de estudios chicanos así que creo que vamos a empezar con algunas de las preguntas que hemos preparado para los panelistas hoy y vamos a empezar con Luis. Luis, ¿puedes compartir con nosotros un poco sobre las causas raíz de la migración forzada y cómo afecta a los pueblos originarios? Estás en silencio. Antes de que diga algunas palabras, quisiera preguntar, pedir una bendición de los ancianos y enviar energías, todas energías buenas a toda la tierra de los Omaha. Mi nombre es Luis Marcos, mi nombre maya es Capelicuchi. Yo estoy vistiendo los ropajes ceremoniales de los mayas Canjobal, que es negro. Bajo esto estoy usando una camisa blanca con unas rayas y esto significa que honramos la madre tierra a la que pertenecemos y, y en el fondo pueden ver que hay una cruz maya. Quiero expresar gratitud a las organizaciones tras este evento de hoy que han hecho posible que estemos todos juntos y tengamos esta conversación sobre movilidad humana, especialmente entre las personas de los pueblos originarios. Así que la pregunta es, por favor, háblanos sobre las causas raíz de la migración y cómo impacta a las agentes de los pueblos originarios. Tengo 5 minutos para esto y tengo dos puntos principales que quisiera expresar. El primero, bueno, quiero decir que las causas raíz de la migración forzada, sino de las indecibles atrocidades cometidas contra pueblos originarios, incluyen genocidio, desplazamiento forzado. Y quiero llamar su atención a lo que se llama al constructo legal llamado la doctrina del descubrimiento. Hay un documento específico que me gustaría si pudieran encontrar por su cuenta eh, el estudio preliminario del impacto sobre de la doctrina del descubrimiento sobre los pueblos originarios publicado
presentado por el Foro Permanente de Pueblos Originarios en las Naciones Unidas. Este documento eh, está formado por 3 documentos eh, que dice que el descubrimiento deshumaniza a las personas, a los pueblos originarios, llamándolos salvajes, enemigos de Cristo, pidiendo nuestra perpetua, nuestra completa esclavización, que si no nos convertimos al cristianismo, es un lenguaje muy deshumanizado que se usó durante ese periodo y que continúa a la fecha. Es muy importante desmantelar eso y la razón es porque deshumaniza a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas que sufren que sufrimos bajo este lenguaje, pero además deshumaniza a toda la humanidad, toma toda nuestra humanidad y eh, no solo justifica nuestro asesinato, sino que convierte a otros en asesinos. Hay mucha información sobre esto, pero, eh, pero tenemos que hacer un esfuerzo de salir y realmente tratar de aprender qué es lo que está pasando a raíz de eso. Muchísimas gracias y avísenme si quieren que refleje más al respecto, reflexione más al respecto. Muchísimas gracias, Luis. Y ahora quisiera hacer la misma pregunta a Giovanni. Así que, Giovanni, si pudieras hablarnos un poco sobre las causas raíces de la migración y lo que esto implica especialmente para los pueblos originarios. Buenas noches a todos, compañeros y compañeras. Solo para empezar, quisiera explicar dónde estoy. Yo actualmente estoy vistiendo, uso barba y bigote y tengo eh, audífonos. Soy de tez oscura y tengo gel en el cabello y uso una camisa negra. En el fondo tengo algunos tejidos de costal y tengo un calendario maya y tengo arte que muestra la cruz maya. Bueno, primero que nada también quería hacer eco a las palabras de Luis en términos de agradecer a los organizadores del evento y a este excelente panel, que es un honor estar al lado de Luis y Juanita, increíbles líderes. También quiero agradecer a todos los asistentes por tomar tiempo de su... Y no sé qué es lo que está pasando en los diferentes lugares, pero me alegro que estén aquí eh, hablando de este tema. Me encuentro en Nuevo México, tierra ocupada. Estoy en Las Cruces, Nuevo México, pero no solo es Nuevo México, sí, que además eh, ya es tierra ocupada cuando todavía era México, porque esto era tierra de mezcaleros, etcétera. O sea, aquí ha habido mucha destrucción. En términos de las causas raíces de la migración, es muy difícil enfocarse en solo una. Para ponerlo en contexto, hay que poner, hay que entender el concepto de la cuarta invasión, de la nueva invasión, que es la base de mi investigación y la base mi, eh, de mi libro. Así que una de las preguntas que se hace es si esta es la cuarta invasión, ¿cuáles fueron las otras 3? Y aquí hablamos sobre la naturaleza cíclica de la invasión y una de las formas en que lo justifico es que el territorio, hay robo de territorio, eh, robo de las posesiones y podemos analizar al ver estas invasiones cómo la gente ha sido desplazada a través del colonialismo. Tenemos que recordar que no es un evento, es una estructura y en Guatemala, cuando pensamos en la primera invasión, es la llegada de los colonizadores españoles. Ellos uh, fueron responsables de genocidio, del desplazamiento de la gente indígena
y empezaron a llamarnos indios, que es un término bastante deshumanizante, igual que eh, extranjero ilegal. No solo por la conquista física, y yo sé que esto es muchas, entrecomillado en el aire, pero es decir que cuando los españoles llegaron, ellos tenían las Biblias y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron que cerráramos los ojos un par de segundos para orar, y cuando los abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos las Biblias. Y yo creo que eso es bastante simbólico en términos de pensar en la colonización, no solo física, sino que cómo concebimos la tierra. Y no debemos concebirlo como propiedad privada, sino que es comunal. Y esa es la forma en que nos han colonizado. También es bastante interno. La segunda invasión es la llegada de las plantaciones de café, es decir, la exportación de los productos agrícolas, azúcar, bananos, etcétera, y el trabajo forzado del pueblo indígena para estos cultivos. Y luego al principio del siglo, al final del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando los gobiernos nacionales empezaron a desplazar a las personas para obtener esas tierras fértiles y luego forzarlos a trabajar ahí. Estas estructuras de inequidad fueron lo que llevaron a las reformas en 1932, cuando el presidente Jacobo Arbenz, que era ladino, y en 1954 llevó eh, al golpe de Estado organizado por el gobierno de los Estados Unidos y las fuerzas conservadoras en Guatemala. Luego, la tercera invención es la Guerra Civil Guatemalteca, que duró 36 años y que tuvo mucho que ver con esa inequidad de la tierra. Y aún antes de que lo habían sacado del poder, la gente siguió peleando por eso. Así que tenemos que recordar que no se trata solo de Arbenz, sino que hay una historia más profunda y que tenemos que tener mucho cuidado con eso y prestar mucha atención a eso. La cuarta invasión, como ya mencioné, es la llegada de la industria como plantas hidroeléctricas, minería, etcétera, para crear, entre comillas, desarrollo. Pero lo que vemos en realidad es que esas corporaciones eh, utilizan las políticas del terror para perseguir a los líderes comunitarios que simplemente están luchando por los derechos de existir con dignidad. La minería y las plantas hidroeléctricas llevan a la contaminación de recursos hídricos, a la degradación ambiental y puedo elaborar más sobre eso si están interesados. Ni siquiera pude llegar a hablar de la política extranjera estadounidense. Tal vez la vamos a dejar para las preguntas y respuestas, pero sí me gustaría tener la oportunidad de hablar un poco más de eso. Gracias. Muchísimas gracias, Gio. Juanita, ¿quisieras agregar algo? Sí, muchísimas gracias y saludos desde el territorio Pascaneris. Eh, Según el calendario maya, es el día del águila y eso permite una profundización de la comunicación. Y yo creo que eso es exactamente lo que estamos haciendo usando esta tecnología. eh, en el fondo pueden ver una visión de un lugar sin fronteras. Es una imagen de mi territorio, el territorio Mam. Yo soy una mujer maya Mam y estoy usando ropa tradicional del pueblo maya. En cuanto a las causas raíz para la migración forzada, creo que para la gente indígena no podemos contar el hecho que, como ya se dijo, está conectado con áreas de desplazamiento, al igual que trasfondo colonial y las fronteras impuestas. Seguimos escuchando acerca de las crisis de la migración y las imágenes que se están dando, pero también hay una amnesia histórica con respecto a los derechos humanos de los migrantes en este país sin entender o reconocer que las relaciones, si puedo hablar sobre las políticas extranjeras, las relaciones que los Estados Unidos y su papel en el desplazamiento de nuestra gente, en su papel de las intervenciones militares y el genocidio que data décadas atrás. El genocidio en Guatemala, hemos visto más de 1 millón de personas desplazadas en la década de 1980 y tenemos los siglos de los efectos que ha estado pasando por décadas. Así que cuando ah, hablamos sobre el crisis de la frontera en este momento y eh, una, una política, una respuesta o cuando regresamos décadas, o en el caso de los indígenas, siglos.
Gracias. Juanita, tal vez siguiendo tu experticia, quisieras compartir algunos impactos particulares eh, en, en los pueblos originarios del proceso de migración, del proceso migratorio que han tenido que seguir. Sí, claro. Como sabemos, la cantidad de personas que intentan emigrar a los Estados Unidos ha sido, como mencioné antes, desde la década de 1980, más de 1 millón de personas que han sido desplazadas forzosamente. Luego vemos las olas más recientes en el 2014 con el incremento de los menores no acompañados 2017, 2018 y luego durante 2020 hubo un periodo debido a la pandemia del COVID-19 y por los protocolos para migrantes donde aquellos que buscan asilo son forzados a esperar en México y la cantidad de arrestos y expulsiones que se dieron a través de los agentes de protección fronteriza durante todo este proceso, eh, lo que está sucediendo en Guatemala es consistente con la cantidad más alta de expulsiones o aprehensiones de adultos solteros o menores no acompañados. En el 2021, Guatemala tiene más de 63,000 expulsiones o aprehensiones bajo el título 42, eso es más de casi 20,000 en El Salvador y como 60,000 en Honduras. Como sabemos, en Guatemala es un pueblo mayoritariamente indígena, porque Guatemala existió, como dijimos antes de que fuera lo que es hoy conocido como Guatemala. Así que los pueblos indígenas han sido aisladas o excluidas del gobierno. Así que han sido los más marginalizados, los más excluidos y las víctimas del genocidio patrocinado, como en el caso de nuestros hermanos y hermanas Farishi, que fueron los que más experimentaron el genocidio, pero todos fueron afectados. Esto significa que los pueblos indígenas principalmente fueron forzados a irse. Y esa experiencia específica que la gente indígena tiene a través de, son afectados no solo por el desplazamiento a las fronteras, sino que también sufren por discriminación, violencia y muerte que se están dando a través, y cuando se ve a través de la lente de los derechos de los pueblos indígenas, cuando ellos llegan a las fronteras y tratan de luchar por sus eh, derechos, los abogados de inmigración usualmente no entienden que los derechos particulares de estos pueblos, las fronteras en este momento son lugares de extrema violencia, de arrestos arbitrarios, de perfilamiento racial, de trata de personas, de falta de acceso a servicios sanitarios o médicos adecuados, agua, alimento y en muchos casos de muerte. Eh, Cuando empezamos a ver las identidades específicas de los pueblos indígenas y los idiomas que traemos con nosotros y en nuestra historia, cuando llegamos a la frontera, la suposición es que venimos hablando el idioma dominante del país de donde venimos y es una suposición errónea que en español solo hay un idioma español, cuando en realidad hay una diversidad de idiomas, ya que hay una diversidad de pueblos indígenas. Si recibimos servicios de idioma, en cualquier momento es un intérprete de español cuando nuestra gente habla principalmente su propio idioma indígena. Junto a eso eh, tenemos el problema de que somos categorizados erróneamente como latinos o hispanos, cuando en realidad somos pueblos originarios, somos indígenas. Por lo tanto, se nos niega nuestro proceso legal a través de la exclusión de nuestra identidad indígena, nuestro idioma indígena. Esto tiene consecuencias reales eh, que afectan
la muerte de nuestros niños, de niños maya principalmente desde el 2013 hasta el 2019. Así que no podemos olvidar los nombres de nuestros niños: Claudia Patricia Nueve Gómez, de la Jacqueline Cal, Felipe Gómez, Alonso Mayachuk, Juan de León, Maya Chortí, Wilmer Josué Maya Chortí y Carlos Gregorio Maya Achi. Nunca se escucharon sus naciones en los medios. Solo dijeron que un niño centroamericano, un niño guatemalteco falleció, pero nunca fueron reconocidos apropiadamente como que su sangre indígena fue la perdida en la frontera. Y a medida que nosotros vemos estas nuevas imágenes, fotos espantosas de separaciones familiares de niños en estos campos de concentración, con eh, con este rebase, o por ponerle una terminología más agradable, nosotros sabemos que, a pesar del hecho que nosotros sabemos, basándonos en las bases, en base a las necesidades de interpretación, que probablemente hay cientos de miles de niños indígenas y familias y adultos que están en detención o que están pasando y están asentándose en los Estados Unidos, pero que somos, y aunque estemos en ese momento, somos completamente invisibles y nuestros derechos son negados porque no somos reconocidos como pueblos originarios o indígenas. Muchísimas gracias, Juanita. Muchísimas gracias, Juanita. Y yo sé que mencionamos las expulsiones del título 42, pero quisiera preguntarle a Giovanni si podría hablarnos un poco sobre los impactos particulares de las expulsiones del título 42. Sí, claro, gracias por esa pregunta. El título 42, que ya fue discutido anteriormente por Juanita, es una orden de la CDC que fue implementada bajo la administración Trump. eh, Aunque Biden prometió deshacer muchas de las sociedades que Trump creó, no es algo que la actual administración haya detenido en la frontera o implementado en la frontera. Pero básicamente el título 42 está basado en la ley de salud de los Estados Unidos por la pandemia del COVID. No está basado en las leyes migratorias, está basado en leyes del siglo XIX que básicamente eh, eh, evita que los botes atraquen en puertos estadounidenses durante eh, épocas de epidemias. Tenemos que recordar, cuando decimos título 42, que eso es parte de un legado más largo, que eso está basado en necropolíticas y la gente siente que las cosas están tan malas que no quieren ir ahí porque hay una pared, un muro, porque las cosas están muy mal allá y se van a enfermar y van a morir. Es decir, eh, están usando el título 42 para negar a la gente el proceso legal adecuado. Y el título 42 es una ley de salud bajo el título 8, la aprehensión, están detenidos bajo leyes migratorias, y eso le permite a la gente pedir asilo. Bajo el título 42, los agentes de la patrulla fronteriza tienen como la habilidad, por así llamarla, de negar asilo o reclamos de asilo. Así que la gente llegó y quería pedir asilo, y los agentes de la patrulla fronteriza básicamente podían expulsar a la gente. Así que es considerado expulsión, no es considerado deportación. La gente es enviada nuevamente a México, ya sea que se encuentran en situaciones muy difíciles. En marzo de 2020, el título 42 era como el 43% de todas las remociones, pero cuando vemos después del 2020, constituyó el 88% de todas las deportaciones. Ellos le llaman expulsiones, yo le llamo deportaciones. Así que entre marzo y octubre del 2020 hubo un incremento del 786.7% de la cantidad de expulsiones. Niños bajo el título 8, cuando son aprendidos, pues son
son llevados al Departamento de Health and Human Services de los Estados Unidos bajo el título 42. Muchas veces eran puestos en hoteles donde con medidas de seguridad y los niños podían ser sujetos a abuso físico, sexual, verbal. Esos niños eran puestos en cuartos de hotel con gente que no estaban capacitadas para detenerlos. Cuando pensamos en los legados de los Estados Unidos y pensamos en el título 42, es una de las estrategias que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de utilizar para, para evitar que los migrantes lleguen. El nombre de Felipe Gómez Alonso salió a colación cuando pensamos en Estados Unidos y sus políticas migratorias son sinvergüenzas. Biden sabe qué es lo que está pasando y eh, se, se ponen detrás de plexiglas para tratar a niños como criminales. La embajada de los Estados Unidos lo que estaban haciendo es que estaban poniendo imágenes de gente indígena, niños y mujeres especialmente, diciendo que no los sacrificaran. Y una de las imágenes dice, esta es de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, que lo tuiteó, no sacrifiquen sus niños, los coyotes no les importa si su niño se enferma de COVID-19, si muere o si las pandillas lo abusan cuando los niños viajan a los Estados Unidos, se vuelven víctimas del viaje peligroso y las vidas de sus niños son su responsabilidad. Se cierra la cita. Entonces, sobre esa cita había una imagen de Felipe Gómez Alonso, Maya Chuk, es cómo se atreven a usar la imagen de Felipe para acompañar ese texto, sabiendo perfectamente que el gobierno de los Estados Unidos y Guatemala son responsables de su muerte, habiendo tenido que escapar de Guatemala con su padre, pasando por México, pasando, enfermándose y muriendo. Son sinvergüenzas. El gobierno de Estados Unidos no tiene alma cuando se trata de migración y el uso del título 42 es un claro ejemplo de esto. Y hay les hago referencia a un artículo en el Los Angeles Times que salió ayer, por si quieren verlo, es con más detalles sobre la diferencia entre el título 8 y el título 42. Los refiero a ese artículo que salió ayer, que es muy bueno. Luis y Juanita, ¿quisieran ustedes agregar algo en el comentario a lo que se ha dicho hasta este momento? No, el comentario es únicamente para secundar todo lo que Juanita ha mencionado y todo lo que Giovanni ha mencionado. Y solamente, básicamente, pues, el honor de poder compartir esta conversación con ellos. Sí, gracias. Y quisiera agregar un pequeño comentario. Muchas gracias, Giovanni, por agregar ese contexto adicional que Felipe y yo, de hecho, lo incluimos en el chat eh, para todos los asistentes y en el área en particular donde él venía. En el 1980 se dieron masacres espantosas que de hecho diseminaron y desestabilizaron socialmente, políticamente esa región y nunca se recuperó del todo. Y si vemos al caso de Jacqueline en toda esa área donde ella viene, es ahora básicamente está siendo utilizada para el cultivo de aceite de palma. Entonces, devastación, más abuso. Entonces, básicamente, no solo, entonces esto tenemos que verlo como un desplazamiento forzado, no como una simple migración, porque la gente está siendo forzada a irse de su casa, porque no existe ninguna infraestructura para una forma, para que puedan vivir dignamente, no hay oportunidades, no hay ningún futuro. Y cuando el gobierno dice, no sacrifiquen a sus hijos, es básicamente se están lavando la mano de esa responsabilidad que tienen básicamente de brindar un sistema para reconocer de que nosotros como seres humanos tenemos derechos humanos y que muchas personas preferirían estar en casa y que preferirían quedarse en sus lugares de origen, pero están siendo forzados a irse. Muchísimas gracias. Y nosotros tenemos, sí, otra pregunta de parte de Luis. Si pueden responder mientras sus comunidades y personas para defenderse antes de
de la opresión colonial y racista. Gracias, Edna, por guiar por monitorear esta conversación. De nuevo, es un honor el compartir este panel con eh, Joy y Juanita. em, y solamente para dar seguimiento en lo que ellos estaban diciendo más temprano, antes de contestar esta pregunta, es cómo las personas indígenas entienden la movilidad humana. Nosotros decimos, queremos expresar gratitud a las personas originarias aquí con nosotros, porque nos llaman familiares. Eh, en el caso de la nación Omaha, em, dicen gracias a nuestra hogar tradicional. Cuando vienen a nuestra hogar, o sea, ustedes nos traen bendiciones, así que básicamente la nación Omaha le ha dado la bienvenida a la nación Maya. Tenemos relaciones diplomáticas, relaciones familiares, y yo estoy honrada de ser el embajador de la nación Cherokee también a o los miembros ciudadanos de la nación Cherokee también han expresado cosas como, sabes que somos parientes, somos familiares, somos familia. Ellos sienten y consideran que sus ancestros les han enseñado de dónde viene su ancestría, de dónde vienen sus orígenes, y básicamente esa región es sagrada para nosotros, nuestro territorio maya. Así que em, la movilidad humana, nosotros la vemos como, pues, un derecho humano universal. La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 13, 14 y 15, dice eso, y dice, tenemos el derecho de movernos dentro de de las fronteras de un país, pero también tenemos derecho de dejar nuestro país, regresar, tenemos derecho a cambiar de ciudadanía cada vez que querramos. Como personas de pueblos originarios tenemos derecho de representar y tener la ciudadanía de nuestras propias naciones, pero también el derecho de eh, solicitar ciudadanía de cualquier estado. El rol del estado es únicamente para emitir la documentación pertinente, de manera que podamos vivir una vida digna. Y me parece a mí de que ahora los gobiernos coloniales están violando la ley. Porque están diciendo, ellos son ilegales, esta gente son criminales. Y eso no es cierto, porque tenemos el derecho a movernos entre estados. Y en cuanto a cómo nos estamos organizando para enfrentar todo eso, tenemos tres cosas. Número uno es, como Maya, entendemos que vemos una civilización altamente sofisticada, y nuestra arquitectura, nuestra medicina, nuestra agricultura. Dos, el impacto del documento de descubrimiento. Básicamente, si nosotros eh, para nosotros entender cómo desmantelar nuestra civilización, tenemos no aceptarlo, pero entender es la naturaleza de este documento. Y tres, o de esta cosmovisión. Y tercero, entendemos de las declaraciones de las Naciones Unidas de Derechos Humanos de los pueblos originarios, artículos 3, 4 y 5, eh, hablan sobre el derecho a la autodeterminación y el autogobierno. Sin el autogobierno jamás podremos gozar de los derechos que tiene un ciudadano estadounidense, por ejemplo. Un ciudadano estadounidense puede eh, mostrar un pasaporte, tan sencillo como eso, y subirse a un avión, ¿verdad? Y básicamente y visitarnos a nuestro país. ¿Y cómo es que nosotros, como pueblos originarios, no podemos hacer lo mismo? Agarrar un pasaporte y ir a los Estados Unidos. ¿Tú eres más humano que nosotros? Esa es mi pregunta. Y habiendo dicho eso, estamos organizándonos, eh, estamos coordinando nuestra presencia como personas y como naciones. Estamos identificando, estamos coordinando nuestro derecho al autogobierno, a la autodeterminación de nuestros pueblos. Gracias. Gracias, Luis. Giovanni, ¿quisieras tú agregar algo, por favor? Claro que sí. Sí,
creo que cuando hablamos sobre organizar, cuando pensamos en nosotros en Estados Unidos, creo que tenemos que ser muy críticos en términos de recordar quiénes somos como una nación. Tenemos que recordar que cuando los españoles vinieron, una de las primeras cosas que hicieron fue quemar nuestra historia. Eso fue muy estratégico porque querían borrarnos de la faz de la tierra. Y el hecho de que yo estoy hablando inglés en este momento y hablo un poco de español y sueño en español y en inglés, sabe que esto es parte del proyecto de genocidio, hacernos olvidar quiénes somos. Yo no puedo rezarle a mis ancestros en quiché y eso realmente me entristece, me desgarra, porque tenemos que recordar que Guatemala es un país extremadamente racista, lleno de discriminación. Eh, yo he sido discriminada aquí en Gringolandia, pero también he sido discriminada en Chimlea, en Guatemala, por cualquier X o Y esta razón. Así que una de las cosas que tenemos que recordar es quiénes somos como una nación y ser muy, muy cuidadosos en términos de nacionalismo o la guatemalidad que queremos reconstruir en la diáspora. Así que uno de los conceptos de diáspora, aún aquí en las zonas fronterizas hay una asociación que se llama Mexicanos en el Exilio. Algunos de nosotros nacimos en el exilio. Entonces una diáspora a veces suena como una palabra tan bonita, pero ¿eso qué es? Es un grupo de personas que se vieron obligados a irse, a salir de sus países. Y obviamente han habido tantos genocidios en contra de los pueblos originarios. No sé, quiero mostrar un video, no sé si se puede ver en términos de pensar sobre este tema racial y pensamos en Centroamérica como una región. Tenemos que entender que el concepto de Centroamérica es un concepto mestizo que fue y que estaba enfocado a borrar las naciones de pueblos originarios, las naciones indígenas. Y miren esta nació a mediados de octubre del 2020 y muestra la portada. El periódico dice migrantes guatemaltecos buscando, que busca mejorar el mundo. Aquí todos estamos viendo la mayoría de migrantes que vienen de Guatemala, que son indígenas, de pueblos originarios. Y aquí estamos viendo, esos son los que representan Guatemala en el futuro, perdón, en el extranjero. Entonces, si fueran a ir a la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos algunas imágenes de ladinos con trajes de pueblos originarios. Esto es algo que pasa aquí en Turtle Island. Vemos mucha apropiación cultural, vemos cómo estos ladinos intentan apropiarse de estas imágenes, de ropa, etcétera. Entonces, a la derecha tenemos, esta fue una controversia muy grande en Guatemala, ¿verdad? Donde aquí ven a descubrir Guatemala. La única diferencia es que la persona enfrente es una diseñadora que obviamente está robándose textiles indígenas para venderlos a un costo súper alto. Entonces, básicamente es este documental, pseudo documental, financiado por el gobierno guatemalteco, que está en Netflix ahora. No lo vean, es espantoso, pero básicamente yo jamás lo he visto, y no tengo intención de hacerlo, pero aquí vemos cómo el Estado guatemalteco utiliza a los pueblos indígenas como básicamente como adornos para atraer turismo. Entonces ahora la celebración del Bicentenario de Guatemala, el 15 de septiembre de 1821, ahí fue cuando entre comillas, independencia de España. ¿Pero independencia para quién? Para mí no. Hay una razón por la cual se aquí, hay una razón por la cual la gente se sigue yendo. Es independencia para los criollos, independencia para, eh, no para la gente que pudiera seguir manejando el país, pero entonces ahora empezamos nacionalismo guatemalteco y ahora esto, yo solía tener la bandera guatemalteca y me encantaba hablar de pollo campero y me encantaba, hay que beber una gallo, cerveza gallo, y tenemos que creer y pensar de que esa bandera es un símbolo de nuestra opresión. Es la razón por la cual nosotros estamos desplazados, es la razón por la cual existe un genocidio en contra de nosotros. Así que tenemos que recordar de que el pollo campero, gallo, son propiedad de todas de las familias más poderosas y ricas, multimillonarias en el país que han hecho cosas horribles, los Gutiérrez y los Castillos. Así que con cuidado, porque hablamos de 500 años de resistencia en nuestra historia, tiene miles y miles de historia, y yo en realidad los motivo a todos y todas, o sea, escolares, activistas, artistas, entre otras personas, hay que ser críticos sobre el tipo de las memorias que estamos construyendo y que estamos permitiendo para nuestra diáspora. Muchísimas gracias, yo. Y antes de continuar, tenemos una solicitud del público para o del Mins que está haciendo a Imam. Si puedes explicar, hablar un poquito más fuerte. Y antes de que continúe, Juanita, ¿quisieras tú agregar algo a este diálogo?
Claro que sí, muchísimas gracias, Luis y Gio, por sus perspectivas. Yo también quisiera hablar un poco sobre, creo que, bueno, si recuerdo adecuadamente, qué es lo que estamos haciendo para organizarnos en este espacio. Y de hecho, yo he visto algunas preguntas en el chat sobre qué es lo que se puede hacer para apoyar los esfuerzos de los pueblos originarios. Y así básicamente es parte de la conversación, es apoyar y básicamente promover estos esfuerzos liderados por pueblos originarios. Muchos ejemplos maravillosos y Shanishim, el gran trabajo que están haciendo con la relación entre nación y nación. O entre naciones y la autodeterminación, nuestro derecho ancestral a la soberanía, independiente de donde nos encontramos o donde estamos ubicados. Yo discutiendo esa crítica necesidad de asegurar que la juventud y nosotros mismos estamos aterrizados en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestra cosmovisión, de manera que nosotros mismos entendamos quiénes somos y saben, para que de esa manera sepamos hacia dónde vamos. Así que hay que conocer su historia para saber a dónde estamos y saber cuál es nuestra visión, pero también quisiera agregar otra dimensión de que en cuanto a la migración internacional es que en las relaciones entre naciones, eh, como Luis discutió sobre la esfera del tema político. Y hemos tenido mucha suerte de que nuestros familiares nativos aquí en la isla Tortuga han sido muy, muy generosos y básicamente y hemos trabajado mucho con la Nación Cherokee, Casalitas, Sin Fronteras, pero también con el Congreso Nacional de Indígenas americanos. Así que básicamente nos ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Pero para reconocer que somos pueblos originarios, tenemos necesidades particulares de migración y mucho de esto ha sido a través de nuestra relación con nuestros ancestros, con lideresas y la relación realmente nació porque conforme estábamos discutiendo un día después de una violación, estamos hablando sobre las horribles violaciones de derechos humanos que hemos estado viendo en la frontera que hemos experimentado. Entonces fue alguien de la nación Cherokee, nos dijo, ¿saben qué? Nosotros entendemos de lo que están hablando porque nosotros lo vivimos en el camino de lágrimas. Existe una continuidad histórica de ese sistema de opresión permanente a nuestras naciones y ese nexo, pero también existe ese nexo de solidaridad y de la construcción de un movimiento y de los derechos humanos indígenas, independientemente de que las fronteras trazadas por ese colonialismo, porque son nuestros derechos humanos conforme trascendemos esas fronteras y tenemos que poder superar esas violaciones. Luis, ¿quisieras agregar algo? No, yo quisiera regresar a, bueno, básicamente a los ciudadanos. Yo quisiera pues saludar a aquellos que yo sí quiero decir que no todos son antimigrantes. Tenemos mucho apoyo de parte de ciudadanos estadounidenses, caucásicos. No tenemos tampoco que nosotros mismos pues, pensar que todos los tenemos en contra. Así que quisiera expresar mi gratitud ahí, pero definitivamente ese mensaje al gobierno de los Estados Unidos y sus políticas, eso es condenable. Y gracias, Juanita, Giovanni y Edna, a toda la coalición ISCOA en particular por resaltar, subrayar este tipo de situación y este tipo de conversación desde la perspectiva de los pueblos originarios. No, gracias a todos los panelistas por este maravilloso conocimiento que están compartiendo con todos y cada uno de nosotros esta noche. Y antes de que hagamos el cambio a las preguntas por el público, tengo una última pregunta para Juanita. Juanita, ¿podrías compartir cuáles son algunas de las demandas para justicia? ¿Qué es lo que solicitan como justicia, particularmente para la diáspora de pueblos originarios? Muchísimas gracias. Primero quisiera resaltar de que existe una petición que está recaudando firmas para apoyar a los miembros de la coalición y está siendo enviada con algunos de los... tiene una serie de cosas y voy a mencionar algunos porque reflejan
parte del trabajo que se está haciendo a mayor nivel a lo largo de la diáspora. Así que cuando hablamos de diáspora, básicamente es la reubicación forzada o forzosa de personas de pueblos originarios que ahora están viviendo en la isla Tortuga, que es parte de Ayala, y básicamente con otras, están viviendo con otras naciones y con otras, y básicamente porque todos nos vemos como una gran familia nativoamericana, y mucho de eso han sido recomendaciones y análisis que enfocan los derechos humanos de los pueblos originarios y cuáles son nuestras peticiones. Y por supuesto, cuando hablamos sobre el título 42 y las expulsiones, entre comillas, fue una de las cosas que esperamos que inmediatamente sean terminadas, que ya no se expulse a quienes solicitan asilo, y porque eso tiene impacto sobre básicamente la niñez de pueblos originarios, los pueblos originarios, y también proteger los derechos de la población afrodescendiente. Entonces, básicamente, algo que creo que está en común con todas las personas que han hablado aquí es la falta de documentación, nuestra identidad indígena, y básicamente no se considera en todo su sistema migratorio. Entonces, lo primero es que la patrulla borderisma, la, patru la patrulla de fronteras, básicamente migración, etcétera, que entiendan de que tenemos que identificarlo, porque cuando no se hace, cuando no se reconoce esa diferenciación, es básicamente, han sido niños maya que han muerto, y básicamente la primera violación que se dio en el primer punto de contacto se sigue dando a lo largo de todo el sistema migratorio. Necesita existir un abordaje integral de la aceptación de la identidad de pueblos originarios y sus idiomas. Así que la otra es algo que está incluido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios, y básicamente es la participación total y absoluta de los pueblos originarios. En ese contexto, lo que queremos decir es que básicamente la participación con los líderes indígenas u organizaciones, asociaciones, instituciones y todos los espacios de toma de decisiones en relación a migración y cómo tienen impacto sobre nosotros. Eso significa tal vez crear una política, un asesor de una política de idiomas de pueblos originarios, y separar los datos, segmentarlos, porque no tenemos datos oficiales gubernamentales que muestren exactamente cuántas personas de pueblos originarios están cruzando las fronteras. No, en realidad no. Agradecemos el trabajo de Alitas y la Oficina de Idiomas de Pueblos Originales. Ahora es que empezamos a tener esos primeros números y los patrones de reubicación o reasentamiento. Entonces queremos crear con nosotros, no para nosotros, un marco de derechos humanos de pueblos originarios que incluya cambios y reformas y que reconozca nuestra soberanía como pueblos originarios, y básicamente quitar políticas establecidas en la administración de Trump que restringieron elegibilidad, particularmente afectando a las mujeres indígenas y sus familias. En 2020, se me olvidó decir esto en mi presentación, el Proyecto Sur salió, que básicamente para la esterilización de mujeres mujeres de pueblos originarios en los centros de detención de Georgia. Y muchas mujeres, para empezar, no se les dijo qué se les estaba haciendo, no dieron su consentimiento, o sea, eso no sabían que estaba firmando, y mucho de eso fue porque simple y sencillamente no se les habló en su idioma. Entonces, el único idioma que se mencionó fue español. Entonces no sabían lo que estaban firmando o consintiendo. Entonces, como no existió ningún tipo de asesoría de idioma, no sabemos cuántas de esas mujeres que fueron forzosamente esterilizadas eran de pueblos originarios. Así que estamos exigiendo una investigación total sobre la esterilización involuntaria de mujeres. Y particularmente de mujeres latinas, pero particularmente de las que potencialmente pueden ser mujeres indígenas. Y no está en esta petición, pero también nos preocupa mucho es la separación de niños y niñas de sus familias está llevando a un influjo de menores no acompañados que de hecho tienen familias, que tienen padres, madres,
pero que ahora están siendo ilegalmente siendo reubicados en cuidados, están siendo dados en adopción o están siendo ubicados en hogares temporales. Esto es ilegal y esto es algo que no puede seguirse dando, y básicamente hay muchas reubicaciones en hogares temporales muy cuestionables, y también hay mucha exclusión del idioma. Hay más y más violaciones de los derechos humanos que se están dando y que se siguen dando y que no están siendo visualizadas porque hay tanta confusión sobre quiénes somos y que nos reconozcan. Y también ha habido muchas preguntas hechas acá y sobre cómo apoyar, y se puede apoyar a las organizaciones que han organizado este evento. Gio ha puesto un GoFundMe para los hermanos de pueblos indígenas que están buscando asilo. También básicamente estamos buscando apoyo para realmente simple y sencillamente poder aprender algunos de los académicos de pueblos originarios, y yo creo que puedo explicar eso para mí. Muchísimas gracias, Juanita. Gio, por favor, si quieres proceder. ¿Qué quería que mencionara? Perdón, se me fue. Sí, ya, ok, perdón, ya captaste, ok. Hay dos conversaciones a la misma vez en el chat. Alguien preguntó si había algunos académicos mayas, y si hay miles, o sea, y vamos en incremento. Así que cuando estamos pensando sobre esas naciones, Guatemala, México, El Salvador, entre otros Honduras, recuerdan que esos fueron conceptos colonialistas imperialistas, y todos estamos sobre el maya. Bueno, yo soy todo el maya, de donde los mayas vienen. Básicamente, también estamos ubicados en la iglesia Tortuga, pero una de las cosas que nosotros deberíamos estar conscientes es que muchos de nosotros hemos escrito nuestras propias historias desde nuestra perspectiva única, y creo que eso es extremadamente importante, especialmente cuando pensamos sobre, por ejemplo, documentos académicos, cuando estamos viendo lo que se pasa a los medios de comunicación y qué se está diciendo sobre esos temas. Yo nunca veo a pueblos originarios hablando sobre, por ejemplo, como este panel. Yo no lo veo con los medios principales, quién está siendo representado, entre otras cosas. Y creo que muchos de los autores en el chat no es básicamente algo muy limitado, pero todos deberían estar buscando Ima Chiris, Elisine Metufro, Lidal Majapoj, Gladys Unisul, Emin Geme, entre otros. También hay una lista bastante fuerte con bastante gente que deberían estar siendo nombrados y mencionados. Y yo, o sea, la gente de repente para hablar de pueblos originarios siempre cita a personas que no son de pueblos originarios. Entonces, básicamente, hay que tener en mente y hay que hacernos que nos escuchen, que se sepa que estamos aquí afuera. Y básicamente hay otros académicos que a veces me mandan correos y me dicen, ok, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu trabajo? Y yo, no, ¿sabe qué? Lee mi trabajo y ponlo en tu documento, cítalo como tal. No hay más, no tienes por qué hablar conmigo. Y de nuevo, entonces esa imagen que yo mostré en términos de como que borran la cultura indígena de Guatemala dentro de su diáspora. Entonces, básicamente hay muchas cosas que son estadísticas, el genocidio estadístico, porque no nos muestran en las estadísticas. Entonces, ¿quién está controlando la conversación? Y creo que queda bastante claro. Y tenemos que ser bastante críticos con ese término del triángulo norte, entre comillas, porque este es un término muy colonialista que fue creado durante la administración Obama. Ese es un concepto muy imperialista. Las personas de pueblos originarios no utilizan ese término en Guatemala. Dijeron, bueno, los gringos lo usan. Entonces hay que tener cuidado en términos de quién está controlando la narrativa, quién está, por ejemplo, controlando las causas de la inmigración, porque ese sentido de seguridad, por ejemplo, los narcos, cuando habla de seguridad, él no está mencionando el presidente de Honduras, por ejemplo, que que él trafica drogas. Básicamente estamos hablando de otros, y tenemos muchos presidentes en Centroamérica que están abusando de los derechos humanos, y que tenemos que estar muy conscientes sobre exactamente quién está controlando la narrativa y qué se está diciendo en qué espacio. Así que por eso es que aprecio tanto ese tipo de evento. Gracias. Gracias, Gio. Realmente anticipo a leer tu trabajo, y vamos a empezar a compartir algunas de las preguntas del público. Tal vez quisiéramos 2, 3 minutos para responderlas. Así que es una para cada panelista, y vamos a comenzar con una pregunta para Luis. Así que la pregunta es, mis familiares han encontrado difícil retener nuestra cultura ancestral, pues, sabiendo que estamos viviendo en un territorio propiedad de los Estados Unidos. ¿Cómo podemos garantizar que las generaciones que vienen después de nosotros tengan la oportunidad de saber quiénes somos y que retengan y que mantengan nuestras prácticas culturales? Gracias por esa tan importante pregunta.
No sé si tengo una respuesta. Puedo ver qué estamos haciendo. Básicamente tenemos algunos principios acá y sí, em, les enseñamos a nuestros niños, nuestro idioma, porque eso es una forma de mostrar respeto a nuestros ancestros y de preservarlos vivos. Les enseñamos nuestros valores. Estoy segura que Juanita me puede ayudar ahí y Giovanni también, pero no estoy seguro que yo tengo una buena respuesta para esto, pero realmente sí trabajamos en cuanto a nuestra soberanía espiritual, espiritualidad de los pueblos originarios y eso pues hasta el momento ha sido suficiente eh, para nuestra autorrealización, autodeterminación, nuestra autoactualización o en términos religiosos, nuestra salvación, digamos. Pero realmente nuestra intención es pasar esa espiritualidad a las siguientes generaciones. Gracias por esa pregunta. Muchísimas gracias. Y tenemos también una pregunta para Juanita. Así que si alguien está mencionando cómo podemos nosotros, cómo pueden, perdón, cómo podemos hablar con las comunidades que no hablan español, cómo podemos representarlos. Por ejemplo, cuando en la frontera detienen a centroamericanos, básicamente, ¿qué ¿cómo podríamos evitar las detenciones o cómo se podría hacer más, entre comillas, humanitarias? Creo que, bueno, entre las cosas que se pueden hacer, primero es educar a nuestros aliados, educar a aquellos que están trabajando en la frontera, que están trabajando dentro de servicios legales y luego también potenciales aliados de los pueblos originarios, porque el gran obstáculo es muy básico y no existimos. Y pues básicamente hay que solicitar una reforma integral. Básicamente hemos perdido mucho tiempo y de nuevo yo mencioné una participación total y de los líderes en un proceso donde de hecho estemos sentados en la mesa de negociaciones, donde las personas vienen a nosotros y nos dicen, ¿saben qué? Necesitamos intérpretes de idiomas indígenas y pero entonces ¿cómo puede ser que no nos estén incluyendo desde el principio para desarrollar algún tipo de solución que sea considerada, y que tome en cuenta las necesidades de los pueblos originarios y que involucre al liderazgo indígena y no maya, sino que los pueblos indígenas en general, todas las naciones que están siendo afectadas por esto y básicamente lo que se está haciendo lo que se está haciendo en la frontera de Estados Unidos-México. Así que tenemos a México en ambos lados y tenemos a personas indígenas que están viniendo hasta de Sudamérica, porque no es solamente Centroamérica, o sea, hay personas indígenas, los pueblos, por ejemplo, mapuches en Chile, pero si la conversación ni siquiera nos permite estar en la mesa de negociaciones y no nos deja y empezar a identificar el derecho al idioma, a los derechos de las mujeres, de los niños, a los derechos humanos. Y entonces alguien dice, ok, te lo voy a resolver, pero no saben exactamente ni siquiera quiénes somos. Entonces, este proceso básicamente es como falso, porque se continúan violando nuestros derechos en proceso de crear esa respuesta. Así que realmente lo que queremos es ser tratados como iguales. Queremos ser vistos, queremos ser respetados y queremos que las personas reconozcan que somos naciones indígenas, no latinos, no hispanos,
que es una principal razón, es una gran barrera en nuestra efectiva participación e inclusión en esos procesos. Existe tremenda cantidad de conocimiento en todas las organizaciones y personas trabajando en estos temas que muy a menudo las personas no indígenas les han traído como, bueno, han traído a personas no indígenas como expertos y los pueblos originarios son involucrados hasta el final. Así que realmente nosotros somos comunidades con muy trabajadoras, con gran conexión a nuestras tierras ancestrales, a nuestros ancestros. Entonces, tenemos que crear esa base de datos de tecnologías, plataformas, intérpretes, Zoom y cómo involucrarnos ahí y realmente eh, vincular ese conocimiento ancestral con los nuevos tiempos, pero que nos respete quienes somos a la misma vez como personas. Bueno, ¿podrías hablar más sobre las causas raíz de la migración? Ah, claro, podría hablar muchísimo, muchísimo sobre eso, pero quizás referirlos a todos a cuando estamos hablando de las industrias extractivas, con la discusión de cambio climático y la promoción de tecnologías verdes o energía verde, eh, eh, no debemos pensar en esto de la energía verde, porque cuando vemos lo que está pasando es las plantas hidroeléctricas, por ejemplo, ellas matan los peces, ensucian el agua. Entonces, en energía verde ganan 30 a 40 millones de dólares de las plantas hidroeléctricas y dejan menos del 1% de las regalías a las municipalidades. Quién sabe qué pasa con este dinero, pero solo el 37% de la población tiene acceso a electricidad. Toda esa electricidad es exportada a otro lado. Otro ejemplo importante es Tesla, los carros eléctricos. Y cuando fue a Bolivia, Elon Musk dijo, básicamente tuiteó, podemos derrocar a quien sea. Tienen sus aliados, tienen sus amigos en otros países que usan fuerza militar y terror para obtener lo que quieren. Solo quiero mencionar que el apoyo a los pueblos indígenas involucra el apoyo a dos líderes, Maya y Shil, uno durante Ríos Montt, que fue genocidio financiado por los Estados Unidos en Guatemala, y ahora ha estado detenido y estuvo detenido por cerca de 2 meses en eh, hay un documental que se llama Buen Cristiano que cuenta más sobre la historia de Guatemala. Si quieren saber más, búsquenlo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Y veo a Luis que está levantando la mano. Adelante, Luis. Sí, una reacción retrasada a la pregunta. Eh, yo creo que la independencia espiritual es muy importante, tan importante como la territorial, eh, 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 pero principalmente en nuestros sitios sagrados. Eh, si pertenece a una nación indígena y su territorio está ocupado por un estado colonial, puede ver dónde están dónde está en su legislación el acceso a estos sitios sagrados y para poder eh, ejercer autonomía política y tener su propia economía, una economía de vida en vez de una economía de muerte. Así que todos esos son eh, principios importantes que heredar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a empezar a cerrar el evento. Desafortunadamente no tenemos más tiempo con todas las para todas las maravillosas preguntas que nos han estado enviando, pero hemos hecho todo lo posible por escoger algunas de las más relevantes para los tópicos que estamos discutiendo, pero nos disculpamos si no pudimos contestar su pregunta. Y a medida que cerramos el evento esta noche, quisiéramos agradecer profundamente a los panelistas Juanita, Giovanni y Luis, a los intérpretes Mins, Rocío y Luis, a Adriana, nuestra tomadora de notas gráficas, que por su increíble arte que están viendo ahora, a Nicole y Marilú, que se encargaron de los subtítulos, del subtitulado y la transcripción, y todas las organizaciones patrocinantes y especialmente gracias a la American Friends Service Committee por el apoyo financiero para la interpretación de esta noche. Y finalmente queremos pedirles, por favor, por favor, por favor, tomar acción firmando la petición. Si quieren ver la petición, está en el chat ahora y también pueden encontrarla visitando niswa.org. Para también, por favor, queremos agradecer agradecer y pedir su apoyo para la International Mayan League, a Francisco y Gaspar. Muchísimas gracias por estar aquí y por favor quédense para un correo con los links que hoy compartimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias a todos.